Ella fue a acampar con su pareja, pero algo terrible sucedió, y el jefe tuvo que intervenir. Suscríbete al canal y comenta de dónde estás viendo. La lluvia golpeaba el techo de la tienda con una intensidad que Mariana López jamás había presenciado. A sus 28 años se consideraba una persona organizada, que planeaba cada detalle de su vida con la precisión de quien aprendió desde temprano que la estabilidad era el bien más preciado que alguien podría tener. Por eso, cuando aceptó la invitación de Javier para acampar en el Parque Nacional de Ordesa, había investigado obsesivamente sobre el clima, las rutas y hasta las fases de la luna. Lo que no pudo prever fue la tormenta que ahora transformaba su fin de semana romántico en una verdadera pesadilla. «Javi, ¿estás escuchando esto?», gritó, tratando de hacerse oír por encima del ruido ensordecedor del agua que caía como si el cielo se hubiera abierto completamente. Mariana estiró el brazo hacia el lado derecho de la tienda, donde Javier debería estar durmiendo, pero encontró solo el tejido mojado del saco de dormir vacío. La joven asistente administrativa de Tecnovision España, una de las mayores empresas de tecnología de Madrid, sintió el primer apretón en el pecho. Javier tenía el sueño pesado. Ella lo sabía por los 3 meses que llevaban conociéndose, pero no era normal que simplemente desapareciera en medio de la madrugada, especialmente durante una tormenta como esa. «Javier, ¿dónde estás?». Su voz se perdió en el rugido de la naturaleza enfurecida. Mariana tanteó a su alrededor buscando el celular, pero la pantalla permanecía negra, sin señal, sin batería. Exactamente lo opuesto de lo que una persona como ella, adicta al control y la previsibilidad, podía soportar. Fue entonces que sintió. La tienda comenzó a moverse. Primero fue un balanceo suave, casi imperceptible. Luego, un tirón más fuerte que la hizo rodar hacia un lado. El ruido del agua ya no venía solo de arriba. Estaba a su alrededor, creciendo, acercándose como una bestia hambrienta lista para devorar todo a su paso. «¡Dios mío, es una riada!». Mariana luchó por abrir el zipper de la tienda, pero la fuerza del agua ya la arrastraba colina abajo. Sus 5 años de natación en el club de Malasaña, donde creció, no la habían preparado para nadar en medio de una corriente fangosa llena de ramas y piedras. El tejido de la tienda se rasgó y se vio libre, pero completamente a merced de la naturaleza. El agua helada penetró en su ropa instantáneamente, robándole el aliento y cualquier capacidad de pensar racionalmente. Mariana se agarró a un tronco que pasó flotando a su lado, sus dedos resbalando en la corteza mojada mientras intentaba orientarse en la oscuridad absoluta. La lluvia azotaba su rostro con tanta fuerza que era imposible mantener los ojos abiertos por más de unos segundos. «¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayúdame!», gritó hasta sentir la garganta rasposa, sabiendo que sus palabras se perdían en el caos. El pensamiento en Javier la atormentaba. ¿Dónde estaba? ¿Había conseguido refugiarse? ¿La habría abandonado intencionadamente? Esta última posibilidad, por más absurda que pareciera en medio de la lucha por la supervivencia, plantó una semilla de desconfianza en su mente. Javier había insistido tanto en venir a acampar, específicamente a este lugar aislado, lejos de las rutas principales. En ese momento, ella lo interpretó como romanticismo. Ahora, aferrada a un tronco en medio de una riada, comenzaba a cuestionar si había sido ingenua. La corriente la arrastró durante al menos 15 minutos. O tal vez fueron horas. Era imposible tener noción del tiempo en esas circunstancias, hasta que logró agarrarse a una roca más grande y con mucho esfuerzo arrastrarse hacia una pequeña elevación de tierra. Temblando descontroladamente, Mariana se acurrucó contra un árbol robusto y aguardó el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes cargadas, pudo finalmente evaluar la extensión del desastre.
El lugar donde habían montado campamento la noche anterior estaba completamente irreconocible. La vegetación baja había sido arrancada, dejando solo tierra desnuda y piedras esparcidas. No había rastro alguno de Javier, de sus mochilas o de cualquier cosa que probara que realmente habían estado allí. ¡Javier! ¡Javier! Su voz resonó por la silenciosa llanura, recibiendo solo el canto matutino de los mirlos como respuesta. Mariana comenzó a caminar en la dirección que creía ser la salida del parque, sus zapatillas de senderismo haciendo un ruido pegajoso a cada paso en el barro. Su ropa, una camiseta de correr y un pantalón legging que había elegido cuidadosamente para parecer moderna, pero no descuidada, estaba completamente destrozada, cubierta de barro y rasgada en varios puntos. Ella era el tipo de persona que siempre llevaba un kit de primeros auxilios, protector solar extra y hasta barras de cereal de reserva. Su madre, doña Clara, siempre decía: «Hija, la vida enseña que debemos estar preparados para lo inesperado». Pero nada la había preparado para eso. Después de 3 horas caminando, Mariana finalmente encontró una ruta conocida que la llevaría de regreso al centro de visitantes. Cada paso era una lucha contra la extenuación física y el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. La rabia comenzaba a superar el miedo. ¿Cómo podía Javier desaparecer sin dejar rastro? ¿Y por qué se sentía, en el fondo, como si la hubiera abandonado intencionadamente? Cuando llegó al estacionamiento del parque, Mariana descubrió que el coche de Javier, un Seat León que ella había admirado tantas veces, ya no estaba allí. La realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier se había ido. La había dejado sola en medio de una tormenta devastadora, sin explicación, sin preocuparse si estaba viva o muerta. Sentada en el bordillo del estacionamiento casi vacío, con solo algunos pocos visitantes observándola con curiosidad y preocupación, Mariana López lloró por primera vez en años, no solo por la traición, sino por la percepción de que su capacidad de confiar en las personas había sido completamente quebrada aquella terrible madrugada. Lo que aún no sabía era que ese momento de desesperación y abandono sería solo el primero de una serie de revelaciones que sacudirían completamente las estructuras de la vida que había construido con tanto cuidado en los últimos 5 años. 3 semanas después de la pesadilla en el Parque Nacional de Ordesa, Mariana aún sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba el sonido de la lluvia golpeando la ventana de su apartamento en Malasaña. El pequeño estudio que compartía con su gata Pandora se había convertido en un refugio donde intentaba procesar lo que había sucedido, pero las noches de insomnio se multiplicaban y su rendimiento en el trabajo comenzaba a llamar la atención por los motivos equivocados. «Mari, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma», comentó Leticia, su mejor amiga y colega del Departamento de Recursos Humanos de Tecnovision España, mientras observaba a Mariana revolver distraída la ensalada que había pedido en la cafetería de la empresa. «Solo estoy procesando algunas cosas», respondió Mariana, evitando la mirada preocupada de su amiga. No había contado a nadie sobre el abandono de Roberto. Era demasiado humillante admitir que había sido dejada para morir en medio de una tormenta por alguien que, solo horas antes, susurraba promesas de un futuro juntos. Tecnovision España ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en la avenida de la Diagonal, con paredes de vidrio que ofrecían una vista privilegiada de la metrópoli barcelonesa. Mariana trabajaba en el 15º piso, en el departamento administrativo, donde su eficiencia y atención a los detalles la habían convertido en indispensable a lo largo de los 5 años de carrera en la empresa. Conocía cada proceso, cada sistema,
cada peculiaridad de los contratos que gestionaba con la precisión de quien encontraba seguridad en la rutina. Mariana López, por favor comparezca a la sala de presidencia inmediatamente. La voz de la recepcionista resonó por el sistema de sonido interno, haciendo que varias cabezas se giraran en su dirección. En 5 años de empresa, Mariana nunca había sido llamada a la sala del CEO. «Vaya, ¿qué hiciste?», bromeó Leticia, pero Mariana notó una punzada de preocupación real en el tono de su amiga. Diego Almeida dirigía Tecnovision España como una extensión de su propia personalidad, decidido, innovador y absolutamente inflexible cuando se trataba de resultados. A los unos 35 años había transformado la empresa familiar en uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas del país, pero había pagado un alto precio por ese éxito. Divorciado desde hacía 2 años, sin hijos, Diego vivía para la empresa de una forma que preocupaba incluso a sus socios más cercanos. Cuando Mariana golpeó la puerta de la sala presidencial, sus manos temblaban ligeramente. La sala era imponente, con muebles de diseño italiano y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta la Sierra de Collserola en días claros. Diego estaba de pie detrás de su mesa, de caoba, pero no estaba solo. «Mariana, siéntate, por favor». Su voz era grave, controlada, pero ella detectó una tensión inusual. «Este es el investigador Milton Vargas, de la empresa Seguridad Total. Necesita hacer algunas preguntas sobre su vida personal reciente». El hombre al lado de Diego era corpulento, de unos 50 años, vestido con un traje gris que había visto días mejores. Sus ojos pequeños y penetrantes estudiaron a Mariana con la intensidad de quien estaba acostumbrado a desvelar secretos. «Señorita López», Milton abrió una carpeta amarillenta. «¿Conoce a un hombre llamado Roberto Farías?». El nombre golpeó a Mariana como una puñalada. Sintió la sangre drenar de su rostro y sus manos se cerraron involuntariamente. «Yo, sí, salimos juntos». «¿Por qué?». «Roberto Farías no es quien decía ser», Milton continuó, implacable. «Su verdadero nombre es Roberto Farías, investigador privado especializado en espionaje industrial. En los últimos 4 meses ha trabajado para Soluciones Quantum con el objetivo específico de obtener información confidencial de Tecnovision España». El mundo de Mariana pareció desmoronarse por segunda vez en 3 semanas. Miró a Diego, que observaba toda la escena con una expresión sombría. Eso es imposible», balbuceó. «Nos conocimos en una cafetería, y fue casual. Él ni siquiera sabía dónde trabajaba al principio». «Nada fue casual, señorita López». Milton hojeó algunos papeles. «Él la siguió durante 2 semanas. Estudió su rutina, sus hábitos, incluso sus preferencias musicales a través de sus redes sociales. El objetivo era acercarse a usted para tener acceso a la información que gestiona». «¿Qué información?». La voz de Mariana salió más alta de lo que pretendía. «Yo trabajo con contratos administrativos. No tengo acceso a ningún secreto industrial». Diego se movió por primera vez desde que ella entró en la sala, caminando hasta la ventana, con las manos entrelazadas, en la espalda. «Mariana, tienes acceso al sistema central de documentos de la empresa desde hace 3 años. Procesas contratos con proveedores, lees especificaciones técnicas, tienes conocimiento de nuestros clientes y sus proyectos». Su voz era cuidadosa, pero ella percibió una acusación implícita. «¿Está insinuando que le pasé información?». Mariana se levantó bruscamente sintiendo una mezcla de ira y traición que la dejó aturdida. «Yo jamás haría eso. Esta empresa es mi vida». «Creo que no lo hiciste conscientemente».
Diego se volvió para mirarla, y por primera vez Mariana notó que sus ojos marrones revelaban más cansancio que ira. Pero necesitamos entender exactamente qué acceso tuvo Roberto a través de ti. Milton consultó sus notas nuevamente. Señorita López, ¿cuántas veces estuvo el señor Roberto en su casa en los últimos 3 meses? Yo... no sé, varias veces. ¿Por qué importa eso? Porque encontramos equipos de vigilancia electrónica en su apartamento, micrófonos, dispositivos de grabación de audio, programas de clonación de computadora. Él fotografió documentos que usted llevó a casa, grabó conversaciones telefónicas que tuvo con colegas de trabajo, copió archivos de su laptop personal. Mariana se sentó pesadamente, sintiendo náuseas. Cada momento íntimo que habían compartido, cada conversación relajada sobre trabajo, cada vez que ella había mencionado un proyecto o un cliente, todo había sido calculadamente orquestado y grabado. El viaje al Parque Nacional de Ordesa, susurró. Fue una forma de alejarte de Barcelona mientras ellos invadían los sistemas de la empresa usando sus datos de acceso, completó Diego. Lo que no conseguimos entender es por qué él te abandonó allí. Milton cerró la carpeta con un chasquido seco. Probablemente porque descubrió que estábamos investigando. Roberto Farías desapareció completamente. No volvió al piso. No contactó a sus empleadores en Soluciones Quantum. Simplemente se evaporó. Y me dejó para morir, murmuró Mariana, más para sí misma que para los hombres en la sala. Diego caminó hacia ella, y por primera vez desde que se conocían, Mariana vio algo más allá de la frialdad profesional en sus ojos. Mariana, necesito que entiendas una cosa. No eres sospechosa de complicidad, eres una víctima. Pero ahora necesitamos tu ayuda para descubrir exactamente qué fue comprometido y cómo podemos minimizar los daños. ¿Cómo puedo ayudar? Su voz salió débil, casi inaudible. Necesito que intentes recordar cada conversación, cada documento que él pudo haber visto, cada información que pudo haber escapado sin que te dieras cuenta. Por menor que parezca, puede ser crucial. Mariana miró a los dos hombres, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Su vida ordenada y predecible se había transformado en algo irreconocible, y aún estaba tratando de procesar que el hombre que creía amar era, en realidad, un extraño pagado para manipularla. «Voy a ayudar», dijo finalmente, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Voy a recordar todo». Abril llegó a Madrid con su tradicional explosión de colores. Los jacarandás que bordeaban la calle Gran Vía florecían en toda su gloria, transformando el trayecto de Mariana hasta la empresa en un espectáculo que en otras circunstancias habría llenado sus ojos de alegría. Pero en ese otoño, cada pétalo dorado que caía de lo alto de los árboles solo acentuaba la melancolía que se había instalado en su vida desde el descubrimiento sobre Roberto. Hacía 2 semanas que Diego había creado una sala especial en el 20º piso de Tecnovision España, lejos de las miradas curiosas de los demás empleados, donde Mariana trabajaba directamente con él y Milton en la investigación. La sala era espartana. Una mesa de reuniones, 4 sillas, 2 computadoras y pilas interminables de documentos que necesitaban ser analizados. Las paredes blancas y la iluminación fría creaban un ambiente que más parecía un interrogatorio que una oficina. «Mariana, necesito que mires estos contratos nuevamente». Diego empujó una carpeta en su dirección, sus dedos rozando los de ella accidentalmente. El breve toque hizo que ambos se apartaran rápidamente, como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos. Son los acuerdos con Metaltech de los últimos 6 meses. ¿Recuerdas haber comentado algo sobre ellos con Roberto? Mariana tomó la carpeta, pero sus manos temblaban ligeramente.
En los últimos días había desarrollado una habilidad perturbadora para recordar conversaciones con detalles fotográficos. Era como si su cerebro, en respuesta al trauma de la traición, hubiera desbloqueado una capacidad que siempre había estado allí, pero que ella había mantenido cuidadosamente escondida. «Recuerdo», dijo, cerrando los ojos por un momento. «Fue un viernes, 15 de marzo. Estábamos cenando tapas en su piso. Yo había trabajado hasta más tarde porque los contratos de Metaltech tenían una cláusula extraña sobre exclusividad de suministro de componentes para proyectos militares. Comenté que era inusual para una empresa de nuestro tamaño tener acceso a este tipo de tecnología». Diego y Milton intercambiaron miradas significativas. «¿Qué más dijiste sobre eso?» Milton tomó notas rápidamente en su blog. Roberto preguntó si sabía cuáles eran los componentes específicos. Le dije que no tenía acceso a esa información técnica, que mi trabajo era solo procesar las partes administrativas del contrato. Mariana abrió los ojos, encontrando la mirada intensa de Diego fija en ella. Pero también comenté que me parecía extraño que el proyecto tuviera el nombre en clave Águila Dorada, porque normalmente nuestros proyectos tienen nombres más comerciales. «Dios mío», Diego pasó la mano por su cabello oscuro, desarreglando el peinado siempre impecable. «Águila Dorada es un proyecto militar, clasificado. Si esa información llegó a Soluciones Quantum...» «Diego», interrumpió Milton, «necesitamos hablar sobre algo que descubrí ayer». Abrió su laptop y giró la pantalla para que ambos pudieran ver. Soluciones Quantum tiene 3 empleadas en el departamento administrativo. Una de ellas tiene un don muy específico. En la pantalla apareció la foto de una mujer rubia, de aproximadamente 40 años, con ojos azules penetrantes y una expresión inteligente. Amanda Cristina López, licenciada en psicología, especializada en hipermemoria. Ella puede enseñar a las personas a desarrollar capacidades de memorización casi fotográficas. Milton miró directamente a Mariana. «¿Estás segura de que siempre tuviste esa capacidad de recordar conversaciones con tanto detalle?» Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Yo siempre he tenido buena memoria, desde niña, pero nunca fue tan precisa. Es posible que Roberto haya aplicado técnicas específicas para estimular y dirigir tu memoria natural». Diego se levantó y comenzó a caminar por la sala, como hacía siempre que estaba elaborando una teoría. «Si logró hacer que recordaras más detalles de lo que naturalmente recordarías. Él me usó de una forma aún más profunda de lo que imaginábamos», completó Mariana, sintiendo náuseas nuevamente. Con cada revelación, la violación de su intimidad se volvía más siniestra, más calculada. Diego dejó de caminar y se posicionó detrás de su silla, sus manos apoyadas en el respaldo. Mariana podía sentir el calor de su presencia y el aroma sutil de su perfume. Algo amaderado que contrastaba completamente con la colonia dulce que Roberto solía usar. «Mariana, sé que esto es difícil de escuchar, pero tu capacidad de memoria puede ser nuestra única ventaja en esta investigación». Su voz estaba más suave de lo habitual, casi protectora. «Si logras recordar otra información que pudiste haber compartido, tal vez podamos entender el alcance real de la filtración». «¿Y si no quiero recordar?» La pregunta salió más vulnerable de lo que ella pretendía. «¿Y si solo quiero olvidar que Roberto existió y volver a mi vida normal?» Diego caminó hasta quedar frente a ella, agachándose para que sus ojos estuvieran a la misma altura. Por primera vez, desde que se conocían, Mariana vio más allá de la máscara del CEO exitoso. Había cansancio en sus ojos, pero también una determinación feroz que la hizo sentirse extrañamente segura. «Porque nuestra empresa no es solo un negocio, Mariana, somos una familia. Y cuando alguien ataca a
Nuestra familia nos defendemos. Él dudó por un momento, como si estuviera luchando contra algo internamente. Y porque me siento responsable de que tú hayas sido puesta en esta situación. Javier te eligió porque trabajas aquí. Eso hace que tu dolor sea, en parte, mi responsabilidad. Milton observaba la interacción entre ellos con interés profesional, haciendo anotaciones que parecían no tener relación con la investigación. Hay una cosa más, dijo Milton, rompiendo el momento. Logramos rastrear algunas de las actividades de Javier en los últimos meses. No trabajó solo. Hay al menos 3 personas involucradas en este esquema, y una de ellas podría estar dentro de la propia Technovision. Eso es imposible. Mariana se levantó bruscamente. Conozco a todos los que trabajan aquí desde hace años. Son personas honestas, dedicadas. Mariana, Diego sostuvo gentilmente su brazo, impidiendo que ella continuara caminando por la sala. Tú también creías conocer a Javier. La frase cortó el aire como una hoja afilada. Mariana sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a los 2 hombres. Su capacidad de confiar en las personas había sido sistemáticamente destruida, y ahora ni siquiera el ambiente laboral, que consideraba seguro, estaba libre de sospechas. ¿A quién sospechas?, preguntó, forzando su voz a permanecer firme. Todavía estamos investigando, respondió Milton evasivamente. Pero la persona tiene acceso a los mismos sistemas que tú. Conoce tus rutinas y tendría la capacidad de orientar a Javier sobre cómo acercarse a ti de manera convincente. Ustedes están hablando de alguien cercano a mí. No fue una pregunta, fue una constatación. Mariana sintió como si estuviera cayendo nuevamente en esa corriente, pero esta vez el agua que la arrastraba estaba hecha de traición y desconfianza. Diego soltó su brazo y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad abajo. La tarde avanzaba y las luces de los edificios vecinos comenzaban a encenderse, creando un mosaico urbano que normalmente lo tranquilizaba. Hoy solo acentuaba su sensación de aislamiento. Mariana, quiero que sepas que, independientemente de lo que descubramos, no estás sola en esta situación. Su voz llegó a ella cargada de una emoción que no pudo identificar completamente. Vamos a encontrar a quien te hizo esto y vamos a hacer justicia. El martes, 7 de mayo, comenzó como cualquier otro día normal en la vida de Mariana, pero terminaría como el peor de su carrera profesional. Se había despertado a las 6 de la mañana, preparado su café con leche y pan francés con mantequilla, la misma rutina reconfortante que mantenía desde hacía 5 años, y llegado a la oficina puntualmente a las 8 horas. Lo que no esperaba era encontrar a Leticia esperándola en el vestíbulo, con una expresión que mezclaba pena y vergüenza. «Mari, necesito hablar contigo antes de que subas». Leticia la llevó a un rincón discreto cerca de los ascensores, lejos de los oídos curiosos de los otros empleados que llegaban para otro día de trabajo. Me estás asustando. ¿Qué pasó? El señor Roberto de la dirección me buscó ayer al final de la jornada. Ellos piensan que has pasado información confidencial a personas externas a la empresa. Leticia no podía mirar directamente a los ojos de su amiga. Hay una investigación interna en curso. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Pero Diego sabe que soy víctima. Estamos trabajando juntos para descubrir qué fue filtrado. Aparentemente, surgieron evidencias de que podrías haber actuado deliberadamente. Roberto dijo que encontraron transferencias bancarias sospechosas a tu cuenta y registros de correos electrónicos que habrías enviado con información confidencial. Leticia finalmente levantó la mirada y Mariana vio lágrimas formándose allí. Mari, no creo en eso, pero te van a despedir por justa causa hoy.
Las piernas de Mariana flaquearon y se apoyó en la fría pared de mármol del vestíbulo. 5 años de dedicación, de trabajo impecable, de lealtad absoluta a la empresa, y ahora estaba siendo acusada de traición basada en evidencias fabricadas. ¿Dónde está Diego? Necesito hablar con él. Él viajó a Madrid anoche, emergencia familiar. Roberto asumió la investigación en su ausencia. Roberto Fernández era el director administrativo, un hombre de 60 años que siempre había demostrado cierta antipatía por empleados que, en su opinión, recibían demasiada atención de la presidencia. Mariana siempre sospechó que él la veía como una amenaza, especialmente después de que Diego comenzó a consultarla directamente sobre algunos procesos administrativos. Leticia, necesitas ayudarme. Necesito hablar con Diego. Necesito que sepa lo que está pasando aquí. Mari, yo... Leticia dudó, y Mariana notó algo extraño en su expresión. No puedo involucrarme en esto. Tengo mi propia carrera que proteger. Esas palabras dolieron más que cualquier acusación formal podría doler. Leticia era su mejor amiga desde hacía 3 años, la persona en quien más confiaba en el mundo después de su madre. Y ahora, en el momento en que más necesitaba apoyo, estaba siendo abandonada nuevamente. Señorita López. La voz autoritaria de Roberto resonó por el vestíbulo. Él estaba acompañado de 2 guardias de seguridad de la empresa y llevaba un maletín que Mariana reconoció como el tipo usado para documentación de despidos. Necesito que me acompañes a la sala de reuniones. El proceso fue rápido y humillante. Roberto presentó capturas de pantalla de correos electrónicos que aparentemente habían sido enviados desde la computadora de Mariana. Extractos bancarios mostrando depósitos que ella juraba nunca haber recibido e incluso grabaciones de audio que supuestamente la mostraban discutiendo información confidencial por teléfono. Todo era falso, estaba segura, pero las evidencias eran demasiado convincentes para ser ignoradas por cualquier investigación formal. Señorita López, debido a la gravedad de las acusaciones y a las evidencias presentadas, Tecnovision está rescindiendo su contrato por justa causa, efectivo inmediatamente. Roberto no mostraba ni satisfacción ni pesar, apenas la frialdad burocrática de quien estaba cumpliendo una tarea desagradable. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales bajo la supervisión de seguridad. Mariana firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera firmando la sentencia de muerte de su propia identidad. Su mesa en el 15º piso nunca había parecido tan pequeña e insignificante como en ese momento, cuando colocaba en la caja de cartón su taza personalizada con la foto de Pandora, la pequeña suculenta que cuidaba religiosamente, y el marco de fotos con la imagen de su graduación universitaria al lado de su madre. Los compañeros de trabajo observaban la escena en silencio incómodo. Algunos desviaban la mirada cuando ella pasaba, otros susurraban en pequeños grupos. Mariana se sintió como un animal herido siendo expulsado de su propia manada. Cuando llegó a casa esa tarde, su piso en el barrio de Malasaña nunca había parecido tan estrecho y sombrío. Pandora la recibió con maullidos preocupados, como si pudiera sentir el desespero que emanaba de su dueña. Mariana se dejó caer en el sofá de 2 plazas que había comprado con su primer salario en Tecnovision España, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Su celular sonó varias veces a lo largo de la tarde, números desconocidos que se negaba a contestar. Probablemente periodistas intentando conseguir alguna declaración sobre el escándalo que seguramente se esparciría por los medios especializados en tecnología. Tecnovision España era demasiado grande para que un caso de espionaje industrial pasara desapercibido. Fue solo a las 7 de la noche que atendió una llamada, reconociendo el número del celular de Milton. Mariana,
¿Dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. En casa. Me despidieron hoy, Milton, por causa justificada. Aparentemente, ahora soy oficialmente culpable de espionaje industrial. Eso es imposible. Diego dejó instrucciones expresas de que no debías ser molestada mientras él estuviera fuera. Bueno, parece que Roberto no recibió ese mensaje, o lo recibió y decidió ignorarlo. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Mariana podía escuchar a Milton tecleando rápidamente en su computadora. Mariana, no salgas de casa por ningún motivo. Estoy yendo para allá ahora, y no atiendas la puerta a nadie más que a mí. ¿Por qué? ¿Qué más puede pasar? Porque alguien está escalando esta situación muy rápidamente y puedes estar en peligro real. El teléfono quedó en silencio, dejando a Mariana sola con Pandora y una sensación creciente de que su vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Caminó hasta la ventana de su piso y observó el movimiento de la calle abajo. Madrid continuaba su vida frenética e indiferente, ajena al hecho de que la vida de una de sus millones de habitantes acababa de desmoronarse completamente. 2 horas después, cuando Milton finalmente llegó, no estaba solo. Diego había vuelto de Madrid más temprano y estaba con él, usando jeans y una camiseta simple que lo hacían parecer más joven y más humano que el traje ejecutivo que era su marca registrada. «Mariana», dijo en cuanto ella abrió la puerta, «lo siento mucho. Esto nunca debió haber pasado. ¿Entonces crees en mí?» La pregunta salió cargada de toda la vulnerabilidad que había intentado esconder a lo largo del día. «Claro que creo, y vamos a descubrir quién hizo esto contigo. Pero primero, necesito que vengas conmigo. No es seguro que te quedes aquí». Diego conducía su Seat León plateado por las calles de Madrid con una tensión perceptible en los hombros, revisando constantemente el retrovisor mientras Mariana observaba la ciudad pasar por la ventana del pasajero. Nunca había estado sola en su coche antes, y el ambiente íntimo contrastaba drásticamente con las circunstancias que los habían llevado hasta allí. El aire acondicionado soplaba suavemente, llevando el aroma a cuero de los asientos, mezclado con el perfume masculino que ella ya había aprendido a asociar con su presencia. «¿A dónde vamos?», preguntó, ajustando el cinturón de seguridad y notando cómo sus manos aún temblaban ligeramente desde la conversación con Milton 2 horas antes. «A mi casa. Es el lugar más seguro que puedo pensar en este momento». Diego paró en el semáforo rojo de la Gran Vía y finalmente la miró directamente. «Mariana, necesito que entiendas que quien está orquestando esto contra ti tiene recursos e influencia. La despido fue solo el primer movimiento». La casa de Diego estaba en un condominio cerrado, en el barrio de Chamartín, una construcción moderna de 2 pisos con jardines impecablemente cuidados y un sistema de seguridad que incluía cámaras y portones electrónicos. Cuando pasaron por la garita, Mariana notó que los guardias lo saludaron con una familiaridad que sugería que él siempre daba instrucciones específicas sobre visitantes. «Milton llegará en 1 hora», dijo Diego mientras desactivaba el sistema de alarma interno. La sala de estar era amplia, decorada con muebles modernos, en tonos neutros y obras de arte contemporánea española que Mariana reconoció como de artistas famosos. Una pared entera estaba ocupada por una estantería de 1900 libros que revelaba gustos eclécticos. Biografías empresariales compartían espacio con clásicos de la literatura y estudios sobre psicología conductual. «¿Quieres un café? ¿Agua?». Diego parecía genuinamente preocupado por hacerla sentir cómoda, una amabilidad que contrastaba con la urgencia de la situación. «Un café estaría bien». Mariana se sentó en un sofá de cuero claro, que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. «Diego,
¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás protegiendo? Él se detuvo en medio del camino hacia la cocina, como si la pregunta lo hubiera golpeado de forma inesperada. Porque es lo correcto a hacer. Su respuesta llegó demasiado rápida, demasiado ensayada, y ambos lo notaron. No es solo eso. Mariana se levantó y caminó hasta donde él estaba parado. Podrías simplemente haber dejado que la investigación siguiera su curso, aceptar las evidencias en mi contra y seguir adelante, pero estás arriesgando tu propia reputación para defenderme. Diego la estudió por un largo momento. Sus ojos oscuros revelaban un conflicto interno que claramente no estaba acostumbrado a compartir. Desde que mi padre murió y asumí la empresa, mi vida se ha convertido en una secuencia de decisiones difíciles y sacrificios personales. Me he acostumbrado a ver a las personas como recursos, problemas a resolver u oportunidades a explorar. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello en un gesto que Mariana había aprendido a reconocer como señal de vulnerabilidad. Contigo es diferente. No puedo explicar por qué, pero lo es. El silencio que se instaló entre ellos fue interrumpido por el timbre. Milton había llegado cargando una carpeta voluminoso y una expresión sombría que no presagiaba buenas noticias. «Sentémonos», dijo en cuanto entró, dispensando saludos. «Lo que descubrí hoy cambia todo lo que sabemos sobre este caso». Se acomodaron en la sala de estar, con Milton, esparciendo documentos sobre la mesa de centro como si estuviera armando un rompecabezas complejo. Primero, todas las evidencias contra Mariana fueron fabricadas. Los correos electrónicos fueron enviados desde una computadora clonada. Los depósitos bancarios fueron realizados y revertidos el mismo día para crear solo un registro en los extractos, y las grabaciones de audio fueron montadas utilizando técnicas sofisticadas de manipulación digital. «Eso es un alivio», suspiró Mariana, sintiendo parte de la tensión dejar sus hombros. «No debería ser», continuó Milton gravemente, «porque eso significa que alguien con acceso a los sistemas internos de Technovision y recursos tecnológicos considerables está determinado a destruirla específicamente». Diego se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. «¿Descubriste quién?» «Estoy llegando allí. En segundo lugar, Roberto Fernández recibió estas evidencias por correo anónimo en la madrugada de ayer, junto con una denuncia de que Mariana estaba siendo protegida inadecuadamente por la presidencia debido a una relación personal entre ustedes dos». Mariana sintió que la sangre le subía al rostro. «¿Qué relación personal? Nunca». «Lo sé, tú lo sabes, pero alguien plantó la idea en la cabeza de Roberto y de otros directores de que estás siendo favorecida por motivos no profesionales». Milton miró directamente a Diego. «Y el momento de tu viaje a Madrid fue muy conveniente para quien quería sacarte del camino». «La emergencia familiar», Diego palideció. «Recibí una llamada ayer por la mañana diciendo que mi madre había sufrido un accidente. Cuando llegué al hospital en Madrid, descubrí que estaba perfectamente bien y que nunca había ocurrido ningún accidente». «Alguien orquestó tu ausencia específicamente para que Mariana fuera despedida sin tu protección», concluyó Milton. «Y tercero, la parte más perturbadora. Logré rastrear la IP de origen de los correos anónimos enviados a Roberto». Abrió su laptop y giró la pantalla y, para que ambos pudieran ver un mapa digital de Madrid con un punto rojo parpadeando. El correo fue enviado desde una computadora ubicada en el edificio de Technovision, 16º piso, sala del Departamento de Recursos Humanos. Mariana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Leticia tiene acceso a todos tus datos personales, conoce tus rutinas, sabía de tus encuentros con Javier porque tú le contabas todo». Milton continuó inexorablemente.
Ella también sabía que habías desarrollado una admiración profesional por Diego en los últimos meses. Nunca dije que tenía admiración por él, protestó Mariana, pero incluso mientras hablaba, recordaba conversaciones casuales en las que había comentado sobre el liderazgo de Diego, su dedicación a la empresa, su inteligencia para resolver problemas complejos. Para alguien que estaba buscando vulnerabilidades para explotar, esa información era oro puro, dijo Diego en voz baja. Ella le dio a Javier todas las herramientas que necesitaba para acercarse a ti de manera convincente. ¿Pero por qué? La voz de Mariana salió quebrada. Leticia es mi amiga desde hace años. ¿Por qué haría eso conmigo? Milton consultó sus notas. 15.000 euros depositados en su cuenta corriente el último mes, provenientes de una empresa fachada controlada por Soluciones Quantum. El número resonó en la sala como una sentencia de muerte para la amistad que Mariana consideraba una de las cosas más preciosas de su vida. 15.000 euros, menos de lo que ganaba en 3 meses de trabajo honesto, pero aparentemente suficiente para comprar la traición de quien consideraba su mejor amiga. Diego se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Cuando se volvió hacia ellos, había una determinación férrea en sus ojos que Mariana no había visto antes. Milton, quiero que continúes investigando. Necesito saber si hay otros empleados comprometidos y cuál es el objetivo final de Soluciones Quantum. Miró directamente a Mariana. Y quiero que aceptes una propuesta que voy a hacer. ¿Qué propuesta? Quiero contratarte como consultora particular. Oficialmente, me ayudarás a revisar nuestros protocolos de seguridad interna. Extraoficialmente, me ayudarás a desmascarar toda esta red de espionaje y recuperar tu reputación. Diego, no sé si... Mariana, interrumpió, su voz cargada de una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Eres la persona más leal y competente que conozco. Y ahora tienes motivación personal para descubrir la verdad. No puedo hacer esto solo. El mes de junio llegó a Madrid con su llovizna característica y el olor inconfundible de castañas asadas que se esparcía por las esquinas de la ciudad durante las festividades de San Juan. Mariana se había mudado temporalmente al piso de huéspedes de la casa de Diego en el barrio de Chamartín, una decisión que aún no sabía si había sido sensata o simplemente desesperada. En los últimos 15 días trabajando como su consultora particular, había descubierto capas de complejidad en su personalidad que jamás imaginó que existieran. ¿Encontraste algo? Diego entró en 1900 en la oficina improvisada que habían montado en la planta baja de su casa, cargando 2 tazas de café humeante. Eran las 7 de la mañana de un viernes y ambos ya estaban trabajando desde hacía 2 horas, analizando documentos antiguos de la empresa que Milton había logrado recuperar de los archivos digitales. Quizás. Mariana señaló la pantalla de la computadora, donde tenía abierta una hoja de cálculo financiera de 1995. Diego, ¿sabías que mi padre trabajó en Tecnovision España hace casi 30 años? El café casi se le escapa de las manos. ¿Tu padre? Nunca mencionaste eso. Porque no lo sabía. Mira aquí. Giró la pantalla para que él pudiera ver mejor. Carlos Alberto López, contador, admitido en enero de 1994, despedido en marzo de 1996. Murió cuando tenía 8 años, de un infarto súbito. Mi madre siempre dijo que trabajaba en contabilidad, pero nunca mencionó a Tecnovision específicamente. Diego se sentó pesadamente en la silla a su lado, estudiando los registros con una expresión que Mariana no podía descifrar. 1995 fue un año complicado para la empresa,
dijo finalmente. Mi padre estaba expandiendo muy rápidamente, haciendo asociaciones cuestionables. Hubo algunos problemas administrativos. ¿Qué tipo de problemas? Contratos irregulares, pagos no documentados adecuadamente, algunos proveedores que luego descubrimos estaban ligados a actividades ilícitas. Diego dudó, claramente reacio a continuar. Mi padre no era un hombre malo, Mariana, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que la empresa prosperara. Mariana sintió un escalofrío de premonición. ¿Qué estás tratando de decirme? Que tal vez tu padre descubrió algo que no debía haber descubierto. Antes de que pudiera responder, su celular sonó. Era doña Clara, su madre, llamando del piso en Vallehermoso, donde vivía desde que enviudó. Hola, madre. Hija, hay unos hombres aquí queriendo hablar conmigo sobre tu padre. Están preguntando por documentos antiguos, papeles que él pudo haber dejado. Tengo miedo. Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué hombres? ¿Se identificaron? Dijeron que son investigadores privados, pero no quisieron mostrar documentos. Mariana, saben que estás viviendo en otro lugar. Preguntaron dónde estás. Diego ya estaba de pie, tomando las llaves del coche. Doña Clara habló lo suficientemente alto para ser escuchado por teléfono. Usted no debe hablar nada con ellos. Diga que voy a buscarla en 20 minutos. ¿Quién es este hombre, Mariana? Es mi jefe, madre. Confía en mí, por favor. No hables nada sobre papá hasta que lleguemos. El trayecto hasta Vallehermoso fue tenso y silencioso. Diego conducía con la eficiencia controlada de alguien acostumbrado a manejar crisis, pero Mariana podía ver la tensión en su mandíbula y en la forma en que sus manos apretaban el volante. Mariana, dijo cuando estaban parados en el tráfico de la M30, existe la posibilidad de que esto que estamos investigando sea mucho mayor que simple espionaje industrial. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez alguien esté tratando de encubrir algo que sucedió hace casi 30 años. Y tú te has convertido en una amenaza, porque heredaste información de tu padre sin ni siquiera saberlo. El piso de doña Clara estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, pero bien conservado. Cuando llegaron, ella los esperaba en la ventana, claramente agitada. Era una mujer de 62 años, con el cabello canoso siempre bien peinado y ojos marrones que Mariana había heredado. A pesar de su edad, mantenía la postura erguida y la determinación de quien había criado a una hija sola, trabajando como costurera. «Madre, ¿son estos los documentos que los hombres querían?» Mariana señaló una caja de zapatos sobre la mesa de la sala, llena de papeles amarillentos por el tiempo. Sí, siempre guardé los papeles de tu padre, en caso de que un día necesitaras para alguna cuestión de herencia o pensión. Doña Clara miró desconfiada a Diego. ¿Y quién es usted exactamente? Diego Almeida, señora. Soy presidente de la empresa donde su hija trabajaba. Extendió la mano con una cordialidad genuina que pareció tranquilizar a la mujer mayor. Estamos tratando de ayudar a Mariana a resolver algunas cuestiones relacionadas con el trabajo. Mariana comenzó a examinar los papeles de la caja, contratos de trabajo, recibos antiguos, algunas anotaciones, manuscritas que reconoció como de la letra de su padre. Pero fue en el fondo de la caja donde encontró algo que hizo que su corazón acelerara. Diego, mira esto. Era un sobre sellado, con una carta manuscrita en el lado externo. Para mi hija Mariana, en caso de que algo me suceda, abrir solo si es necesario. Papá. Doña Clara palideció. Yo nunca había visto este sobre antes. Debe haber estado en el fondo de la caja todos estos años. Con manos temblorosas,
Mariana abrió el sobre. Dentro había 3 páginas manuscritas con la letra cuidadosa de su padre y una pequeña llave que no reconocía. «Querida hija», comenzó a leer en voz alta, «si estás leyendo esta carta, es porque algo me ha sucedido y tal vez sea importante que sepas la verdad sobre mi trabajo en Technovision. Descubrí irregularidades graves en los libros contables de la empresa, involucrando contratos con proveedores fantasmas y desvíos de fondos de proyectos gubernamentales. Cuando confronté a mi superior sobre esto, recibí amenazas veladas de que algo podría sucederme a mí o a tu madre si hablaba sobre lo que descubrí». Diego estaba pálido, escuchando cada palabra con una intensidad dolorosa. Guardé copias de todos los documentos comprometedores en una caja fuerte en el Banco Central de España, sede, caja fuerte número 247. Esta llave da acceso a la caja fuerte. Si algo me sucede, usa esta información para hacer justicia. Pero ten mucho cuidado. Las personas involucradas tienen mucho poder y no dudarán en usar ese poder para protegerse. Te amo mucho. Papá. El silencio que se instaló en la sala fue roto solo por el sonido distante del tráfico afuera. Doña Clara tenía lágrimas en los ojos. «Siempre supe que su muerte no fue natural», susurró. «Un hombre de 42 años, saludable, no tiene un infarto de la nada. Pero los médicos dijeron que esas cosas pasan y yo era solo una viuda sin recursos para cuestionar». Diego se levantó y caminó hasta la ventana, observando la calle abajo. Cuando se volvió nuevamente, había una determinación férrea en sus ojos. «Mariana, tu vida está en peligro, mucho más peligro de lo que imaginábamos». Su voz estaba controlada, pero ella podía percibir la tensión subyacente. «Quien esté detrás de esto no dudará en hacer contigo lo que hicieron con tu padre». «Entonces vamos a Banco mañana», dijo Mariana, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Vamos a descubrir lo que mi padre estaba tratando de proteger». «No». Diego sacudió la cabeza. «Vamos al banco hoy. Ahora. Cada hora que esperemos es una hora más para que ellos se den cuenta de que tienes esa información». El Banco Central de España, en la región de la sede, era un edificio imponente que respiraba historia y formalidad. Mariana sostenía la pequeña llave dorada con tanta fuerza que sus manos estaban adoloridas cuando finalmente lograron acceso al sótano donde se encontraban las cajas de seguridad privadas. Diego había utilizado su influencia empresarial para acelerar el proceso burocrático, pero aún así tardaron casi 3 horas en conseguir las autorizaciones necesarias, considerando que el titular original había muerto hacía casi 20 años. «Caja 247», murmuró el anciano empleado que los acompañaba, sus llaves tintineando, mientras caminaba por el estrecho pasillo flanqueado por pequeñas puertas metálicas numeradas. «Esta caja no se accede desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo». Cuando la pequeña puerta se abrió con un clic metálico, reveló un espacio compacto, repleto de carpetas organizadas con la misma precisión que Mariana había heredado de su padre. También había una cinta de casete antigua y una carta adicional dirigida a quien encuentre estos documentos. «¿Podemos llevar todo?», preguntó Diego al empleado. «Sí, señor. Con la documentación que presentaron, la hija tiene derecho legal a todo el contenido». Llevaron el material al coche en un tenso silencio, ambos conscientes de que cada documento en esa carpeta podría cambiar sus vidas para siempre. Fue solo cuando regresaron a la casa de Diego, ya al final de la tarde, que Mariana tuvo el valor de abrir la primera carpeta. «Diego, siéntate aquí a mi lado», dijo ella, acomodándose en el sofá de la sala. «Sí,
Esto involucra la historia de tu familia y de la empresa. Necesitas verlo conmigo. Los documentos estaban organizados cronológicamente, y la historia que contaban era más siniestra de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Carlos Alberto López había descubierto un esquema complejo de lavado de dinero que usaba a Tecnovision España como empresa fachada para legitimar recursos de origen criminal. «Mira aquí», Mariana señaló una hoja manuscrita con la letra meticulosa de su padre. Contratos ficticios con la empresa Soluciones Tecnológicas Avanzadas por valores astronómicos para la época. 2 millones de euros al mes por servicios que nunca fueron prestados. Diego estudió los documentos con una expresión que mezclaba horror y reconocimiento. Soluciones Tecnológicas Avanzadas. Ese nombre me suena familiar. Debería ser. Según estos papeles, el socio mayoritario era Augusto Mendoza. «El socio de mi padre», murmuró Diego, el color drenando de su rostro. «El hombre que me ayudó a asumir la empresa después de que papá murió. El hombre en quien más confío en el mundo de los negocios». Mariana tomó la carta adicional y comenzó a leer. «A quien corresponda, mi nombre es Carlos Alberto López y estoy documentando un esquema criminal del cual me convertí en un testigo involuntario. Augusto Mendoza, socio de Tecnovision, está usando la empresa para lavar dinero del tráfico de drogas y corrupción política». Cuando confronté a Eduardo Fernández, padre de Diego, sobre mis descubrimientos, descubrí que estaba siendo chantajeado para permitir estas operaciones. Augusto posee información comprometedora sobre irregularidades menores que Eduardo cometió al inicio de la empresa y usa eso para mantener control sobre él. «Mi padre estaba siendo chantajeado», repitió Diego, como si necesitara escuchar las palabras en voz alta para creerlas. «Él no era cómplice voluntario. Hay más». Mariana pasó la página. «Eduardo me buscó desesperado la última semana, diciendo que Augusto estaba escalando las operaciones y que no podía soportar más la presión. Dijo que iba a confesar todo, aceptar las consecuencias y denunciar a Augusto a las autoridades. 3 días después, Eduardo murió en un accidente de coche que la policía consideró sospechoso, pero nunca investigó adecuadamente debido a la influencia política de Augusto. El silencio que se instaló entre ellos estaba cargado de un dolor casi palpable. Diego había descubierto no solo que su padre había sido asesinado, sino que el hombre que consideraba un mentor había sido el responsable. «Sé que soy el siguiente», continuó, leyendo Mariana. «Augusto no puede permitir que siga vivo sabiendo lo que sé. Si algo me sucede, espero que estos documentos puedan hacer justicia tanto por Eduardo como por mí. Pido perdón a mi esposa e hija por el peligro en que las he puesto, pero algunas verdades son demasiado importantes para morir conmigo». Mariana tomó la cinta de casete y Diego trajo un grabador antiguo de la oficina. La voz de su padre, que no había escuchado en casi 20 años, resonó en la sala con una claridad fantasmal. Fecha: 15 de marzo de 1996. Esta es una grabación de una conversación entre mí, Carlos López, y Augusto Mendoza, que no sabe que está siendo grabado. La grabación que siguió duró 14 minutos y confirmó todas las acusaciones de los documentos escritos. Augusto confesaba explícitamente el asesinato de Eduardo Fernández, amenazaba directamente a Carlos López y delineaba planes para expandir las operaciones criminales usando la reputación de Tecnovision. «La empresa que dirijo desde hace 10 años fue construida sobre la sangre de mi padre y la tuya», dijo Diego, su voz cargada de una emoción que claramente luchaba por controlar. Y ahora Augusto descubrió que la hija del contador, que amenazaba sus secretos, está trabajando en la empresa,
completó Mariana. Por eso toda esta elaboración con Javier, con el espionaje industrial. No solo estaba tratando de robar información de la empresa, estaba tratando de neutralizarme antes de que descubriera la verdad sobre mi padre. Diego se levantó y comenzó a caminar por la sala, como hacía siempre que estaba procesando información compleja. Mariana, esto también explica por qué fuiste despedida tan rápidamente. Augusto debe haber presionado a Roberto, puede que incluso lo esté pagando. Y Leticia. Probablemente ni sabe que está siendo utilizada para algo mucho más grande de lo que imagina. Para ella debe parecer solo una oportunidad de ganar dinero extra pasando alguna información. Mariana miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada papel representando años de investigación meticulosa y el coraje de su padre. Diego, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Augusto mató a su padre y al mío para proteger un esquema criminal que probablemente continúa hasta hoy. Y ahora sabe que nosotros sabemos. Diego dejó de andar y la miró directamente. Mariana, ¿entiendes que nuestras vidas están en peligro real? Este hombre ya ha matado a 2 personas para proteger en sus secretos. No va a dudar en matar a 2 más. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nuestros padres no lograron hacer. Llevamos esta evidencia a las autoridades correctas y ponemos a Augusto Mendoza tras las rejas. Diego se sentó nuevamente a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Pero primero, necesito contarte algo que descubrí sobre mí mismo durante estas últimas semanas. ¿Qué? Que me he enamorado de ti, dijo él, su voz baja pero firme. Y que no puedo soportar la idea de perderte también. Antes de que Mariana pudiera responder, la luz de la sala se apagó, dejándolos en la oscuridad casi completa. Afuera, el sonido de coches estacionando y portones cerrándose sugería que ya no estaban solos en la casa. «Diego», susurró Mariana, «creo que Augusto descubrió dónde estamos». El invierno madrileño había llegado con toda su melancolía característica. La fina llovizna que caía sobre la ciudad esa noche de julio creaba una atmósfera sombría que parecía eco del miedo que Mariana sentía creciendo en su pecho. Ella y Diego estaban agachados detrás del sofá de la sala, escuchando los pasos cautelosos de al menos 3 personas que habían invadido el jardín de la casa. «¿Hay una salida trasera?», susurró Mariana intentando controlar el temblor en su voz. «Sí, pero probablemente ya han cercado la casa». Diego tomó su celular, pero la pantalla permanecía negra. «Están bloqueando la señal. Esto no es obra de aficionados». El sonido de vidrio rompiéndose vino de la cocina, confirmando que la invasión había comenzado. Diego agarró la mano de Mariana y la tiró silenciosamente hacia la oficina, donde sabía que había una puerta que daba a la cochera. «Los documentos», susurró Mariana mirando hacia atrás, hacia la mesa donde habían dejado toda la evidencia sobre Augusto. «Déjalo. Nuestra vida vale más que papel». Pero Mariana ya se había soltado de su mano y corría de vuelta a la sala. Con movimientos desesperados, arrojó todos los documentos y la cinta de casete dentro de una bolsa de gimnasio que estaba cerca del sofá. Cuando se dio la vuelta para volver a encontrarse con Diego, un hombre alto y musculoso bloqueaba el paso. «Chica, no vas a ningún lado». La voz tenía acento del interior de España y un tono que sugería que la violencia no sería un problema para él. Mariana podía ver a otros 2 hombres registrando metódicamente el piso superior de la casa. «¿Dónde está Almeida?», preguntó el hombre dando un paso en su dirección. «No sé de qué hablas». Mariana apretó la bolsa contra su pecho, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Fue entonces cuando escuchó el ruido de un motor encendiéndose en la cochera. Diego había logrado llegar al coche y estaba creando una distracción para que ella pudiera escapar.
El hombre frente a ella se confundió por un momento, girando la cabeza en dirección al sonido. Mariana aprovechó la oportunidad para correr hacia la cocina, pero tropezó con la mesa de centro y cayó, esparciendo algunos documentos por el suelo. El hombre la alcanzó rápidamente, agarrando su brazo con suficiente fuerza para dejar marcas. «Vas a venir conmigo, chica. Hay alguien que quiere hablar mucho contigo». Fue en ese momento que las luces de la parte frontal de la casa se encendieron y el portón electrónico comenzó a abrirse automáticamente. El Seat León de Diego salió a toda velocidad de la cochera, pero en lugar de huir, hizo un giro cerrado y volvió en dirección a la entrada principal de la casa. El hombre que sostenía a Mariana habló algo por el radiocomunicador, claramente irritado por el desarrollo inesperado. Fue suficiente para que ella se soltase y corriera hacia la puerta principal, que Diego había dejado estratégicamente abierta. «¡Entra al coche! ¡Ahora!», gritó Diego, manteniendo el motor encendido mientras ella se lanzaba al asiento del pasajero. Salieron del condominio a toda velocidad, con Diego revisando constantemente el retrovisor para ver si lo seguían. Solo cuando llegaron a la Gran Vía, disminuyó la velocidad y permitió que ambos respiraran nuevamente. «¿A dónde vamos?», preguntó Mariana, aún temblando de la adrenalina. «Al único lugar donde sé que estaremos seguros temporalmente. Miguel tiene un piso seguro en el barrio de Malasaña que usa para casos como este». El piso de Miguel estaba en el último piso de un edificio residencial discreto, con vista al barrio bohemio que Mariana conocía bien por haber crecido en la región. Era pequeño, funcional, con muebles simples y un sistema de seguridad que incluía cámaras en todos los puntos de acceso. «Llegaron más temprano de lo que esperaba», dijo Miguel cuando los recibió en la puerta, ya vistiendo un chaleco antibalas. «Augusto está escalando las cosas muy rápidamente». «¿Cómo supiste que estábamos en peligro?», preguntó Diego, mientras ayudaba a Mariana a sentarse en el sofá. «Porque intercepté una conversación de él hace 2 horas ordenando que resolvieran el problema Almeida de una vez por todas». Miguel abrió su laptop y les mostró una grabación digital. «Él sabe que ustedes tienen evidencia en su contra y está dispuesto a usar cualquier medio necesario para recuperarlas». Mariana abrió la bolsa que había logrado salvar y esparció los documentos sobre la mesa de centro. «Miguel, tienes que ver esto. No es solo espionaje industrial. Augusto mató al padre de Diego y al mío hace casi 20 años». Miguel examinó los documentos, con la eficiencia de alguien acostumbrado a analizar evidencias complejas. Cuando terminó de escuchar la cinta de casete, su expresión se había vuelto sombría. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Ya no estamos tratando con un crimen empresarial. Esto es homicidio, lavado de dinero y probablemente una organización criminal mucho más amplia de lo que imaginábamos». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Mariana. «Significa que ustedes no pueden ir a la policía común. Augusto tiene demasiada influencia política, puede tener policías y fiscales en su nómina». Miguel se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Pero también significa que tenemos suficientes pruebas para interesar al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Y mientras tanto, Diego estaba claramente luchando por mantener la calma. Mientras esperamos que la justicia federal actúe, ¿Augusto seguirá intentando matarnos? Por eso están aquí. Este piso es seguro por al menos 48 horas. Tiempo suficiente para que yo contacte a las personas adecuadas y organice protección oficial para ustedes». Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces del barrio de Malasaña que se esparcían por el paisaje nocturno. El barrio donde había crecido, donde se sentía segura, ahora parecía lleno de amenazas invisibles. «Mariana», Diego se acercó a ella, hablando en voz baja para que Miguel no escuchara.
sobre lo que dije antes de ser interrumpido. Diego, ahora no es el momento para eso. Pero incluso mientras hablaba, podía sentir el calor de su presencia y la sinceridad en sus palabras aún resonando en su mente. Quizás sea exactamente el momento para eso, insistió. Si algo nos sucede, quiero que sepas que estos últimos meses, trabajando contigo, conociendo quién eres realmente, han sido los mejores de mi vida. Mariana se volvió para mirarlo, viendo vulnerabilidad real en sus ojos por primera vez desde que se conocían. Diego, perdón por interrumpir. Miguel apareció a su lado, pero tenemos un problema. Acabo de recibir información de que Leticia fue encontrada muerta en su piso hace una hora. Aparentemente, suicidio. El shock de la noticia golpeó a Mariana como una puñalada física. A pesar de saber de la traición de Leticia, había sido su mejor amiga durante años. La idea de que estaba muerta, probablemente asesinada por Augusto para eliminar a una testigo, trajo una realidad brutal a la situación. Él está eliminando todas las pistas, dijo Diego sombríamente, todos los que pueden vincularlo al esquema. Lo que significa, completó Miguel, que ustedes dos son los próximos en la lista. Septiembre trajo a Madrid el perfume inconfundible de los jacarandás en flor, sus pétalas violetas cubriendo las aceras como una alfombra natural que contrastaba dramáticamente con la tensión que dominaba la vida de Mariana en los últimos 2 meses. Ella y Diego estaban bajo protección federal desde hacía 8 semanas, viviendo en una casa segura en la zona sur de la ciudad, esperando que la operación Lava Jato Federal completara su investigación sobre la red criminal de Augusto Mendoza. Mariana, hay alguien aquí para hablar contigo, anunció el agente federal responsable de su seguridad, un hombre serio llamado Rodrigo, que se había convertido casi en un amigo durante el período de reclusión forzada. Ella estaba en el pequeño jardín trasero de la casa, tratando de encontrar algo de normalidad, cuidando las plantas, que se habían convertido en su terapia durante esos interminables días de espera. Cuando se giró, casi derribó la regadera al ver quién estaba en la puerta. ¿Javier? Era él, pero completamente diferente del hombre que había conocido meses atrás. Estaba más delgado, con una cicatriz reciente en el lado derecho de la cara y una expresión en los ojos que revelaba a alguien que había pasado por experiencias traumáticas. «Hola, Mariana. Sé que no esperabas verme de nuevo». Diego apareció detrás de él, claramente tenso. El agente Rodrigo dijo que tiene información importante sobre Augusto, información que podría cambiar todo el caso. «Puede hablar delante de él», dijo Javier mirando a Diego. «De hecho, es mejor que él también escuche, ya que involucra a su familia». Se sentaron en el pequeño patio trasero, con Rodrigo posicionado estratégicamente para observar todos los puntos de acceso. Javier parecía nervioso, como si aún estuviera procesando decisiones difíciles. «Mariana, necesito empezar pidiendo disculpas. Sé que esto no deshace lo que hice, pero mereces saber la verdad completa». Hizo una pausa, pasando la mano por la cicatriz en su rostro. «Mi nombre real es Roberto Farias, y soy investigador privado. Eso es cierto, pero no fue Soluciones Quantum quien me contrató inicialmente». «¿Quién fue entonces?» Diego se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. «Fue Augusto Mendoza. Hace 6 meses, él me buscó con una historia de que había sospechas de que empleados de Technovision estaban filtrando información a competidores. Quería que investigara, enfocándome específicamente en ti, Mariana». «¿Por qué específicamente en mí?» «Porque descubrió quién era tu padre,
Augusto tiene un dossier sobre cada empleado de la empresa, especialmente aquellos que tienen acceso a información sensible. Cuando tu nombre apareció como hija de Carlos López, el contador que él mandó matar en 1996, entró en pánico. Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Siempre supo quién era yo? Sí, pero inicialmente creía que tú no sabías nada sobre el pasado de tu padre. El plan era solo acercarse a ti, confirmar que no tenías conocimiento sobre las irregularidades antiguas y luego cerrar la operación. Pero algo cambió, observó Diego. Exacto. Cuando empecé a investigar, descubrí cosas sobre Augusto que él no esperaba que yo descubriera. Me di cuenta de que no estaba investigando filtraciones de información. Estaba siendo utilizado para preparar el terreno para eliminar a un testigo potencial. Roberto se levantó y comenzó a caminar por el pequeño patio, claramente agitado. Fue entonces cuando Soluciones Quantum entró en juego. Ellos realmente existen. Son realmente competidores de Technovision, y cuando descubrieron que estaba investigando la empresa, me hicieron una propuesta. Me pagarían para realmente robar información que ya estaba recopilando. ¿Aceptaste? Al principio sí. Parecía una forma fácil de ganar dinero de ambos lados, pero entonces yo miró directamente a Mariana. Empecé a preocuparme de verdad por ti. El silencio que se instaló estaba cargado de emociones complejas. Mariana sentía rabia, confusión y una punzada de algo que no quería reconocer como alivio. Lo que sucedió en el Parque Nacional de Ordesa fue real, Mariana. No te abandoné. Fui secuestrado por hombres de Augusto la primera noche. Descubrieron que estaba cuestionando órdenes, investigando demasiado, haciendo preguntas sobre 1996. Pasé los últimos 4 meses en cautiverio. ¿Cómo escapaste?, preguntó Diego. No escapé. Fui liberado hace 3 días por orden directa del Ministerio Público. Aparentemente, Augusto cometió el error de mantenerme vivo porque aún esperaba usarme de alguna forma contra ustedes. Roberto sacó una carpeta de dentro de su chaqueta. Durante el cautiverio, escuché muchas cosas que no debería haber oído. Conversaciones sobre otros homicidios, sobre políticos corruptos, sobre una red mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Abrió la carpeta, revelando fotografías, grabaciones transcritas y una lista de nombres que hizo palidecer a Diego. Mariana, Augusto no solo mató a nuestros padres. Es responsable de al menos 8 muertes en los últimos 20 años, todas personas que descubrieron cosas sobre sus operaciones criminales. Y hay más, continuó Roberto. No estaba trabajando solo. Tenía un socio, alguien que ustedes conocen bien. ¿Quién?, preguntó Mariana, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Roberto Farías, el director que te despidió. Han sido socios durante años. El despido fue orquestado específicamente para aislarte, para que perdieras la protección que Diego estaba ofreciendo. Diego se levantó bruscamente, claramente indignado. Roberto ha trabajado conmigo durante 10 años. Confié en él para decisiones importantes, para información confidencial. Y él pasaba todo a Augusto, completó Roberto, incluyendo tus planes de investigación, tus sospechas, incluso detalles sobre el lugar donde ustedes estaban escondidos. La realización golpeó a todos al mismo tiempo. Si Roberto Farías sabía dónde estaban, la casa segura ya no era segura. «Agente Rodrigo», llamó Diego, pero el hombre ya no estaba en su puesto de observación. «Se fue hace 5 minutos», dijo Roberto, y su voz llevaba un nuevo tono de urgencia. Dijo que recibió una llamada de emergencia. Fue en ese momento que oyeron el sonido de coches acercándose rápidamente a la casa, seguido por el inconfundible ruido de portones golpeando. «Nos encontraron», susurró Mariana.
No, dijo Roberto, revisando su arma. Yo los traje aquí. La confusión en el rostro de Mariana fue inmediata. ¿Qué? Mariana, trabajé 4 meses para llegar a este momento. Augusto y Roberto Farías vienen aquí personalmente para resolver ustedes de una vez por todas. Pero lo que no saben es que esta casa está rodeada por agentes federales desde hace 2 horas. A través de la ventana de la sala pudieron ver a Augusto Mendoza, un hombre de 60 y pocos años, cabello canoso, porte imponente, bajando de un coche negro acompañado de Roberto Farías y 3 hombres armados. «Es ahora», dijo Roberto en el pequeño comunicador que sacó del bolsillo. «Todos los objetivos confirmados en el lugar». Las próximas 2 horas fueron una confusión de sirenas, gritos, disparos y arrestos. Cuando el polvo finalmente se asentó, Augusto Mendoza y Roberto Farías estaban esposados, siendo llevados a vehículos de la Policía Federal. Mariana estaba sentada en los escalones de la casa segura, aún procesando que la pesadilla finalmente había terminado. Cuando Roberto se acercó a ella una última vez: «Mariana, sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti fueron reales. Si las circunstancias fueran diferentes». «Roberto», lo interrumpió amablemente, «gracias por ayudarnos a hacer justicia por nuestros padres. Pero tienes razón, lo que ustedes hicieron fue imperdonable. Espero que encuentres una forma de reconstruir tu vida lejos de todo esto». Asintió con la cabeza, entendiendo la despedida final, y se alejó en dirección a los agentes federales que lo esperaban para más declaraciones. Diego se sentó al lado de Mariana en los escalones, ambos observando la movida que finalmente pondría un fin definitivo a los crímenes que habían destruido sus familias décadas atrás. «Se acabó», dijo simplemente. «Sí», concordó ella, sintiendo un peso inmenso salir de sus hombros. «Finalmente se acabó». 6 meses después, en una tarde soleada de marzo de 2025, Mariana López estaba sentada en su nueva oficina en Tecnovision España, en el 21º piso del edificio en Gran Vía. La placa en la puerta decía «Mariana López, directora de Seguridad de la Información», un cargo creado especialmente para ella después de que toda la verdad sobre el esquema criminal de Augusto Mendoza salió a la luz. A través de la ventana panorámica podía ver los bloques de fiestas de San Isidro que aún desfilaban por las calles de Madrid ese domingo de marzo, llenando la ciudad de música y alegría. Reunión ejecutiva a las 3 de la tarde, un domingo de fiestas. Diego apareció en la puerta de su oficina, cargando 2 tazas de café y usando una camisa casual que lo hacía parecer más joven y relajado que los trajes ejecutivos habituales. ¿Es dedicación o adicción al trabajo? Un poco de ambos, rió Mariana, guardando el informe trimestral que estaba finalizando en la computadora. Pero principalmente es gratitud por tener un trabajo que realmente importa. En los últimos 6 meses, había transformado el Departamento de Seguridad de Tecnovision España en un referente nacional. Su experiencia personal como víctima de espionaje industrial, combinada con su excepcional memoria para detalles y su dedicación natural al trabajo, habían resultado en protocolos de seguridad que otras empresas ahora copiaban. ¿Cómo fue la declaración del jueves? Diego se sentó en la silla frente a su mesa, una dinámica que se había vuelto natural entre ellos, ni superior y subordinada, ni solo colegas, sino algo que aún estaban descubriendo cómo definir. Augusto fue condenado a 22 años de prisión. Roberto Farías recibió 15 años, y el juez determinó que todos los bienes de Augusto sean usados para indemnizar a las familias de las víctimas. Mariana pausó, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. «Mi madre finalmente va a recibir la pensión que debió haber recibido hace 20 años.
y una indemnización que le permitirá dejar de trabajar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes sabiendo que se hizo justicia? Aliviada, pero también triste, ¿sabes? Mi padre y él, tú nunca volverás. Leticia nunca volverá. La justicia no deshace el dolor, solo lo hace más soportable. Diego se levantó y caminó hasta la ventana, observando a la gente en las calles abajo. Cuando se volvió nuevamente, había algo diferente en su expresión. Mariana, hay algo que necesito contarte. He recibido una propuesta de una empresa alemana. Quieren que asuma la presidencia de la filial española de una multinacional de tecnología. Mariana sintió que su corazón daba un giro incómodo. Es una buena oportunidad. Es una oportunidad increíble. Salario 3 veces mayor, la posibilidad de trabajar con tecnología de punta, viajes por todo el mundo. Dudó, como si las próximas palabras fueran difíciles de pronunciar. Pero significaría dejar Madrid, dejar la Tecnovision, dejar a ti. El silencio que se instaló entre ellos estaba cargado de todas las cosas que habían quedado por decir durante los meses de investigación, juicio y reconstrucción de sus vidas. Deberías aceptar, dijo finalmente Mariana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Es una oportunidad única, incluso si eso significa que no nos veremos más. Diego, durante todos estos meses desde que todo comenzó, has sacrificado tu propia carrera para protegerme. Has arriesgado tu reputación, tu empresa, incluso tu vida. Ha llegado el momento de que pienses en lo que es mejor para ti. ¿Y si lo que es mejor para mí no es una promoción o un salario más alto? Caminó de regreso a su mesa, apoyando las manos en la superficie de vidrio y mirándola directamente a los ojos. ¿Y si lo que es mejor para mí es quedarme aquí, transformar la Tecnovision en una empresa aún mejor y construir una vida al lado de la mujer más valiente, inteligente y leal que he conocido? Mariana sintió las lágrimas arder en sus ojos. Diego, Mariana, me enamoré de ti mucho antes de entender lo que estaba sucediendo. Me enamoré de la forma en que te dedicas a todo lo que haces, de tu capacidad para encontrar fuerza incluso cuando todo se desmorona, de cómo pones a las personas que amas antes que a ti misma. Rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Y me enamoré de la forma en que me ves, no como el CEO exitoso o el heredero de la empresa, sino como Diego, solo Diego. Yo también me enamoré de ti, dijo ella, permitiendo que las lágrimas finalmente cayeran. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que esto haya comenzado en una situación tan traumática que tal vez no sea real. Miedo de que te sientas obligado a cuidar de mí por culpa. Miedo de... dudó. Miedo de confiar de nuevo. Diego tomó sus manos entre las suyas. Mariana, mírame. ¿Qué sientes cuando me miras? Ella lo estudió. Los ojos marrones que habían aprendido a leer sus emociones mejor que ella misma, la pequeña cicatriz en su frente que había ganado la noche en que escaparon de la casa en el barrio de Chamartín, la forma en que sus labios se curvaban cuando estaba preocupado por ella. Siento como si estuviera en casa, admitió. Siento que puedo ser completamente yo misma, incluyendo las partes rotas y asustadas, y tú aún estarás aquí. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? La pregunta salió tan naturalmente que tomó un momento para que Mariana procesara lo que él había dicho. Cuando lo procesó, se dio cuenta de que él sostenía una pequeña caja de terciopelo azul. Diego, ¿estás seguro? Hemos pasado por tanto trauma juntos. ¿Estás seguro de que esto no es solo Mariana López? Interrumpió él, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso simple pero elegante. ¿Quieres casarte conmigo? La respuesta vino del corazón antes de que su mente pudiera crear más objeciones. Sí.
El anillo encajó perfectamente, en su dedo, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Cuando Diego la besó, allí en la sala del 21º piso, con el sonido de las fiestas de San Isidro resonando abajo, Mariana sintió que finalmente estaba completa. 2 años después, la Tecnovision España sería reconocida como la empresa española con los mejores protocolos de seguridad digital del país. Mariana habría desarrollado un programa de capacitación que ayudó a otras empresas a protegerse contra el espionaje industrial, transformando su experiencia traumática en una herramienta para proteger a otros. Diego rechazó la oferta de la empresa alemana y, junto con Mariana, transformó la Tecnovision en una de las empresas más éticas y exitosas del sector tecnológico español. Se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia donde Mariana había sido bautizada, con doña Clara llorando de alegría en la primera fila. Pero todo eso aún estaba en el futuro. En ese domingo de fiestas de San Isidro, en marzo de 2025, eran solo 2 personas que habían encontrado el amor en medio del caos, que habían descubierto que a veces las mayores tragedias pueden llevar a las mayores transformaciones y que la justicia y el amor, cuando caminan juntos, pueden realmente sanar incluso las heridas más profundas. Afuera, Madrid continuaba su fiesta colorida y ruidosa, ajena al hecho de que en el 21º piso de un edificio comercial, 2 personas estaban reescribiendo el final de una historia que había comenzado con abandono y traición, pero que terminaba con amor, justicia y la promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro trajera.